esperando a Tony, Jordan, María Paz, David, Noelia, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por encender las cámaras. Bueno, vemos que todavía se están sumando algunos. Dejémoslos entrar y subir al vuelo. Bueno, mientras se suben al avión, ¿no? Sí. Estamos 49. Bueno, por ahí hay algunos que quedan pendientes por ingresar. Es bueno. Sí, recordé alguna vez que regresábamos hace unos años atrás, regresábamos de visitar a la familia de mi esposa en Colombia y estábamos en una sala que no sabíamos que la habían cambiado y nos tocó como en las películas correr a la siguiente hasta llegar. Sí, sí. A veces pasan esas cosas, pero hay que tener cuidado. El avión se puede ir y decir, aquí están sus maletas, esperen nomás al día siguiente o al próximo vuelo. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, como les había mencionado la vez anterior, hoy íbamos a darle los últimos retoques al trabajo en equipo, si es que es necesario hacer los retoques. Si ustedes consideran que no hace falta, pues simplemente lo suben, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una vez que terminemos esta parte y su participación respecto de lo que vamos a hacer, pues les abriré el campo para que suba el trabajo. Solamente uno, ¿sí? No se vayan a olvidar siempre la recomendación. Por favor, solo la persona que envíe es suficiente, ¿ya? Coloquen, si desean, en el Classroom, si no está en el trabajo, colóquenlo con un mensaje en el Classroom indicando cuáles son los integrantes y los paralelos en caso de que sean de diferentes paralelos. No envíe correos que digan, profe, mi amigo envió, mi compañero, mi amiga, ya, eso no lo envíen, por favor. Y otra cosa, no tengo en este momento, pero algunas tareas ya me ha pasado, ¿sí? Y envían las tareas, yo las abro y están de manera vertical en vez de horizontal, algunos que escriben a veces a mano, ¿ya? Por favor, mejor adjúntele vuélvale PDF esa fotografía, no hay ningún problema y es mucho más fácil para mí, ¿ya? Porque yo puedo revisarla, le hago clic, le abro de otra manera, le convierto yo al PDF o cualquier otro modo, ¿ya? Pero eso me toma tiempo y me pueden ayudar de esa manera, por favor, ¿ya? Leerán los mensajes que están llegando al Classroom, las recomendaciones que se hacen y lo que se les ha indicado, ¿de acuerdo? No se vayan a descuidar, no los lean otro día. Y finalmente, lo que vamos a pedir también, algunos ya lo hicieron en la primera tarea que presentamos una noción de ese video, luego volveremos sobre él, pero es como un trabajo, lo habíamos comentado antes, como un trabajo de comodín. Quienes deseen subirlo, ya les indicaré la fecha, ¿no? Podrán subirlo sin ninguna dificultad hoy es jueves, hasta el próximo miércoles, ya colocaré ahí, ¿sí? El del video del postconcilio. De todos modos, yo les voy a subir otra vez el link y ustedes podrán hacer ese comodín de la manera como más les agrade. Podrán hacer un audio, podrán hacer un video, una presentación, pueden hacer la idea que se les ocurra, ¿no? Con Dani, por ejemplo, han estado haciendo collage, pueden enviarla como a ustedes se les ocurra hacer el comodín, ¿de acuerdo? Lo importante es que evidencie el contenido, ¿ya? No se va a poner cualquier cosa, ¿ve? Sino que se evidencie el contenido de lo que está ahí y lo sube. Algunos ya lo hicieron, ya tienen hecho, ¿sí? Ya me lo enviaron y les aconsejé ahí, no sé si me pasó alguno, pero les aconsejé que lo guarden para que lo suban en el momento oportuno, que es ahora, ¿de acuerdo? Hasta la próxima. Tengan en cuenta esto, por favor. Y respecto del diagrama de trabajo, ya les había mencionado, pero valga
el hacerlo ahora, sobre todo que es el trabajo, esta parte en equipo, ¿ya? El diagrama de Venn, ¿no? Debe contener la comparación de las fuentes, de los contenidos, para qué me ha servido. Ya lo explicamos la vez anterior, pero se los recuerdo por si acaso, ¿ya? Para que no tengan que estar corrigiendo o repitiendo el trabajo, sino de una vez ya lo tengan listo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta estas cositas, por favor, ¿ya? Cualquier inquietud la pueden hacer, ¿ya? Bueno, voy a compartirles la pantalla, les voy a pedir que estén atentos, ¿ya? Sobre todo por su participación. Hay varios de ustedes que tienen muchas participaciones, ¿no? Pero todavía hay alguno por ahí, por ejemplo, que no le hemos escuchado su voz, ni siquiera se ha dignado escribirnos por chat. Hay dos personas, ¿no? Curiosamente, una persona del paralelo D y alguien del C. No voy a decir quién, pero esas personas ya lo saben. Así que les invitamos a que participen, porque esa calificación de la participación, aparte que va con la cámara y todo eso, por más cámara encendida que tenga, usted ya sabe, ¿no? Si no participó, pues es como haber dejado sus cuadernos encima del aula, pedir permiso al baño y no volver, ¿eh? Entonces, tenga en cuenta esas cosas, ¿de acuerdo? El, la participación no me beneficia tanto a mí, sino a usted, ¿de acuerdo? Eso le va a ayudar. Bueno, les voy a compartir algo que es el segundo tema, ¿sí? El segundo tema que vamos a tratar de filosofía. O sea, no es específicamente filosofía, ¿ya? Pero, pero digamos que está dentro del proceso, porque el pensamiento crítico, como lo están viendo, está abierto para todo, ¿sí? Para todas las ciencias, para todo aspecto. ¿Sí? Es base fundamental para poder acercarse a los comentarios, pero este es un elemento teórico que les vamos a proponer, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Eh, las diapositivas de esta presentación se las voy a subir, por supuesto que sí, ¿ya? Se las voy a subir para que las tengan ahora cuando les abra la asignación de la tarea, ¿sí? Del equipo para, si es que hay algo que corregir, para que ustedes lo tengan presente. Esto les va a servir, ¿no? Por experiencia lo sabemos, tengan. Es teoría, pero nosotros ya hemos trabajado esta teoría, desde el principio la hemos trabajado, ¿ya? En todos los procesos que hemos realizado en el proyecto humanístico, ¿ya? Les hemos exigido pensamiento crítico, pero sin decirles específicamente que es pensamiento crítico, porque es mejor empezar primero por la experiencia, por el trabajo y mostrarles luego la teoría, ¿de acuerdo? Mostrarles luego la teoría para que se den cuenta, ¿ya? Para que se den cuenta, ah, esto ha sido así. Entonces, ahora vamos a empezar con este proceso, ¿de acuerdo? Probablemente ustedes estarán viendo una partecita de pantallita negra, es simplemente porque yo tengo abierto ahí y pues la vista del hablante, la persona que vaya a decir alguna cosa, pues yo la voy a ver para ir anotando la participación, pero si no me doy cuenta, a veces no sale el apellido y hay nombres muy parecidos, pues preguntaré, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí había alguna inquietud. Tal vez, Brian, ibas a decir algo, ¿no? Ok, bueno, de pronto solo abrí el micrófono. Bien, entonces vamos a empezar como siempre. Eh, Les invito a que participemos en esto para seguir teniendo esa consideración. Bueno, eh, díganme por favor, con el título en el centro que dice ahí pensamiento crítico, aparte de eso, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta diapositiva de lo que se trata el pensamiento crítico? Dense un tiempito y cuente. ¿Qué les dice esa diapositiva? ¿De qué se trata? Todas las Se- imágenes y todo lo que está ahí tiene un sentido, ¿no? A ver, alguien iba a según, decir algo. según esas imágenes y tomando en cuenta el título, puede ser que la diapositiva trate sobre el pensamiento que tenemos que tener para identificar fuentes, verificar ya que ahí aparece una televisión, un ordenador representando el internet
un teléfono, una radio y el habla, para sí que es la capacidad que tenemos para identificar si algo es real o no, si es relevante o si no lo es. Gracias, Kevin. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que no nos comentó Kevin, que también está ahí. ¿Qué más? Eh, o sea, sí, justo haciendo énfasis en lo que dijo Kevin, como que somos parte del eh, consciente colectivo, que somos, por decirlo así, borregos de la tecnología ahora. Ya, muy bien, gracias, Ismael. Algo más, algo más. Que nuestra mente siempre intente buscar diferentes fuentes para poder ver el verdadero resultado. Ya, muy bien, muy bien. Yo pienso que puede ser que pasamos del contacto físico a contacto en línea o así. Bueno, ese es el cuidado que hay que tener, ¿no? ¿Qué más? Hay ahí unas dos imágenes en movimiento. El lazo de la miel, como que llegar a una meta, a un lugar donde está tu regalo, por así decirlo, o sea, el fin. Ya, ya. Esas ideas, gracias, Ariel. Esas ideas tratemos de conectarlas, ¿no? Pero Ismael nos decía algo interesante, ¿ve? Que a veces estamos como borregos de la tecnología. Y también es algo como que quisiéramos llegar como un objetivo. Sí, están ahí como esos dos elementos, ¿ve? Pero nos ponen miel como a ositos y a pesar de que estén ahí las abejas y empiecen a picar, pero sin embargo, a pesar del dolor que podría causar, la miel es más poderosa para atraer, ¿no? A pesar de la dificultad o el peligro que pueda existir. ¿Se dan cuenta? Y fíjense la mirada de la imagen que está colocada, ¿no? Y hay una especie como de malla encima bueno, de la cabeza que asume que está en el cerebro, ¿no? El pensamiento crítico. Bueno, vamos a ir observando y a seguir sacando ideas al respecto. Alguien que no haya participado, que me ayude con la lectura, por favor. ¿Puedo yo, profe? A ver, Ismael Arias. Después sigues tú, no sé quién dijo, pero después sigue. A ver, Ismael. Claro. Aprender a pensar. Durante los últimos años, la educación ha experimentado cambios. La enseñanza puramente memorística está dando paso a una que privilegia el pensamiento crítico, cuyo objetivo es que los alumnos desarrollen agudeza perspectiva, control emotivo, cuestionamiento analítico, entre otras cualidades. El reto de los educadores es formar y desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y productivas. Conozcamos brevemente en qué consiste el pensamiento crítico, sus ventajas, sus principales expositores y su situación actual en el escenario mundial. Gracias, Ismael. Bueno, esto de los principales expositores no los vamos a tocar, ¿ya? Pero el resto de aspectos sí. Una pregunta antes de seguir. ¿Alguien sabe qué significa la palabra alumno, ¿no? Etimológicamente, su significado. Una persona que está aprendiendo algo nuevo. El pupilo de un maestro. Un aprendiz. Sí. ¿Pero qué significa exactamente la palabra alumno? Etimológicamente. Como un discípulo. No. Una persona que recibe las enseñanzas de otra. Sí, va por ahí, Briana, pero... Significado etimológico, ¿no? Etimológico, significado de- etimológico. ¿De dónde viene esa palabra? Descomponiendo esa palabra. ¿Puedo yo? Alimentarse de conocimiento. Puede ser. Es una persona que es prácticamente como que educada o criada por otra persona, o sea, que tiene más conocimiento. Sí, pero ¿qué significa la palabra alumno? Busquen a ver quién encuentra. ¿Qué significa? Etimológicamente, ¿no? O sea, Una ¿cuál es su persona que origen? aprende de otra dentro de un centro académico. Alimentarse. Ah, lumen. ¿Qué le suena a lumen? Aprendizaje. ¿Quién dijo luz? Aluminio. Yo, profe.
¿Quién es yo? Habla un poquito más, no sé quién es. Pablo Zumárraga. Pablo Zumárraga, ya. Luz de Va lunes. por ahí la cosa, Paulo. ¿A qué se Sin refiere luz entonces sería por... alumno? Paulo. creo que es sin luz. Oh, ok, sí, correcto. La letra A es un prefijo utilizado con el significado de sin, ¿no? Entonces, hay muchas palabras que comienzan con A y esa A tiene el significado de sin. ¿Mm? Por ejemplo, asintomático, alguien que no tiene síntomas, alguien sin síntomas, y así hay muchas otras, ¿no? También se aplica a alumno. Profe, entonces un alumno significaría como que un estudiante, pero o sea, como que sin ausencia. A ver, ya. Ese que significa sin o que también significa no, ya, es el origen latino, quiere decir alumno, persona sin luz, ya, etimológicamente, o sea, sin la luz, ¿de qué está hablando? Del conocimiento, ya. Entonces, lo otro que dijeron complementa ya y se entiende, ¿no? Una persona que aprende de otro que tiene más conocimiento, un aprendiz, todo eso que mencionaron, ¿no? Pero para entender por qué es un aprendiz o una persona sin conocimiento, entonces está ahí el sentido de esa palabra alumno, ¿no? ¿Ya? Es decir, es la persona, estrictamente hablando, es la que se deja iluminar, no la que se deja conocer. Hay alguna que otra corriente por ahí que dicen que la palabra alumno no debe ser usada porque puede hacer sentir mal, ¿no? A los estudiantes o puede, no es incluso ni inclusiva, esa palabra no me gusta a mí para nada, pero es decir, es incluso aberrante porque evidencia algo que no es cierto, ¿ya? Pero no se va por esos lados, ¿no? O sea, todos tenemos la capacidad de pensar, todos tenemos la capacidad de proponer, de ser creativos, somos inteligentes, pero eso hay que canalizarlo y hay que ordenarlo, ¿ve? Usted es muy inteligente, tiene mucha capacidad creativa, pero el conocimiento de los 5.000 o más años de historia es difícil que usted los pueda aprender si no es a través de alguien que por la experiencia le puede dar una síntesis de los procesos y guiarle en su investigación, ¿no? Estamos viendo cuestiones de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, o la cuestión entre guerras, o cómo se originó la Segunda, etc. Y hay ciertos mitos y ciertas leyendas de los procesos revolucionarios y todos estos, ¿no? Pero que han marcado la historia como un hito y se cree que fueron así. Y si no entramos a la investigación profunda y no nos dejamos iluminar por las evidencias, por la historia, por los datos, por lo que realmente sucedió, ¿no? Pues nos quedamos con leyendas en la cabeza, ¿ve? Y llegamos a pensar, como algún rato se acuerdan, les ponía ese ejemplo de esa señora que en el año 85-90 estaba en un congreso de astronomía y se quejó porque el conferencista decía que la Tierra es un cuerpo sideral que flota en el espacio y cosas así muy poéticas, y la señora se quejó porque ¿cómo es posible? Yo he pagado tanto por esto y usted me está contando estas tonterías, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que hay una tortuga y 4 elefantes gigantes que sostienen la Tierra, ¿no? Año 85-90. Entonces, cuando nos quedamos con estas cuestiones que no van al fondo, ¿no? Que no van al fondo, realmente perdemos el hilo y el sentido y quedamos en ridículo. Y a veces tratamos de defender posturas que no tienen sentido ni fundamento, ¿no? Sin sentido. Pero bueno, eso simplemente por la palabra alumno. Es muy importante, ¿no? La palabra alumno también hace mención a la humildad, ¿no? A la sencillez. Cuando alguien dice, yo ya lo sé todo, yo lo aprendí todo, híjole, muy complicado, ¿no? Si bien es cierto, tenemos personas en la historia como San Agustín, por ejemplo, que memorizaba todo lo que leía y todo lo que le decían. Se sabía de memoria. Se leyó la Biblia, pues se la sabía de memoria, de pe a pa. Pero de todos modos, a pesar de esas situaciones, ¿no?
era un personaje que, por ejemplo, antes de su conversión, disfrutaba al igual que el resto del pueblo romano, ¿no? Yendo a, bueno, el resto de los romanos, perdón, yendo a observar aspectos o cosas que eran realmente contrarias a la doctrina cristiana, ¿ve? Pero que sin embargo, y todos los que están alrededor disfrutaban de eso, ¿no? Ver la muerte de otros, ver en un escenario cómo se daban los procesos. Y entonces, eso no quiere decir que a pesar del conocimiento que tengo, pero no puedo hacer deducciones al respecto, ¿no? Y me quedo ahí. La palabra alumno implica permitirme, ¿no? Permitirme el que otro me diga cosas y yo las pueda reflexionar, pensar, comparar, contrastar y deducir, ¿no? Es decir, llegar a algo, llegar a alguna conclusión, ¿ve? Llegar a alguna conclusión, ¿ya? Pero si yo me creo todo lo que me dicen y no examino, eso es muy complicado, ¿sí? Y quería decir dos cositas de la lectura. Fíjense lo que dice ahí. Los alumnos desarrollen agudeza perceptiva, ¿no? Que aprendan a darse cuenta de las cosas que están alrededor y perciban cómo está la cuestión. Control emotivo. Cuando usted quiere decir algo, ¿no? Está observando y de pronto la emoción le gana y puede decir cosas de manera imprudente, pero hay que decirlas, ¿no? Incluso en el conocimiento, corregir a alguien, que eso es hasta una obra de misericordia. Cuestionamiento analítico, no cuestionar por cuestionar. Es que eso no me gusta porque usted me cae mal. No funciona así, ¿ve? ¿Sí? Les contaba a sus compañeros del otro grupo, por ejemplo, esto, imaginémonos un aula en la que hay solo varones, ¿no? Para que funcione el ejemplo. Bueno, no sé si ahora, en fin. Entonces, entra un viejito con un marcador que todo el mundo sabe que cuesta 50 centavos, pero el viejito pide ayuda y lo está vendiendo a $1, ¿no? Y entonces de los 50 estudiantes que están ahí, los varones, pues 4, 5, a lo mucho, ¿no? Le ayudan y le compran. Y después de otro momento ingresa una señorita, ¿no? Con una de esas faldas que parecen, como le escuchaba ayer en una conferencia un sacerdote, entra con una de esas faldas que más bien parecen solo cinturón, ¿no? No sabe si uno se confunde si es cinturón o es falda. Y les dice, y llega con el mismo marcador, y les dice, al que me compra este marcador en $3, les dejo que me dé un abrazo y un beso, ¿no? Híjole, son 50 alumnos, pero compran 52, ¿no? Entonces, a veces nos dejamos llevar, ¿no? Como el osito por la miel. Y hay que saber pensar un poquito, ¿no? ¿Qué hay ahí? Bueno, en fin. Y la idea finalmente dice desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y productivas, ¿no? ¿Sí? No va a ser usted un inventor, por ejemplo, que dice, uy, descubrí el agua tibia y no se lo voy a decir a nadie, juá. No tiene sentido, ¿ve? Si usted quiere ser proclamado como inventor, pues tiene que compartir su invento, si no, no tiene sentido, ¿ya? Y cosas de esas por el estilo, ¿ok? No sé si Dani iba a decir alguna cosa que le vi. Ya, ok. Bueno, entonces, aprender a pensar. La metodología de la institución en que estamos trabajando requiere de 2 elementos básicos. Uno, la investigación. Si usted no investiga, usted solito, no se propone, no investiga, no lee, no compara, no contrasta, ¿no? La metodología va a pasar por usted, pero nada más. Y la otra es el trabajo en equipo, ¿ve? Pero para eso necesitamos tener pensamiento crítico. Y por eso es que, por ejemplo, les invitamos a que lean varias cosas de diferentes modos. Se les da una lectura o un video que hablan de lo mismo para que les quede un poco más y puedan tener, ¿cómo se llama? La visión adecuada para poder comentar o hacer un trabajo. La invitación que les hicimos con el trabajo de comparar y contrastar las fuentes de investigación en el diagrama de Venn. Todo es para irles entrenando y preparando y que vayan avanzando sus procesos. Perdonen que me haya quedado aquí comentando esta diapositiva tan extensamente, pero es importante, ¿no?
Y en definitiva es lo que pasa con ese dibujito que está ahí, con ese GIF animado, ¿no? ¿Sí? Hay gente, recuerdo el entrenador de básquet de ahí del colegio, a los profes cuando nos hacían jugar alguna cosa, ¿no? Que decían, no se olviden, ustedes no son de los que, varios de ustedes no son de los que hacen ejercicio continuamente como los jóvenes, ¿no? Y cuando, o si va a empezar alguien un ejercicio, no empieza haciendo una maratón, sino que empieza despacio, despacio. Y esto requiere constancia y esfuerzo. Bueno, pasemos. Teniendo presente esto y todo lo que está ahí, ¿qué me dicen de esa diapositiva, por favor? Alguien que no haya participado o si quieren participar, no hay problema. ¿Qué me dicen de esa diapositiva? Cuéntanos. Profe, ahí. David. Básicamente lo que nos trata de mostrar esta es que no creamos todo lo que vemos, lo que nos quieren inculcar todos los medios de comunicación, sino crear un pensamiento propio para ver la realidad de de una forma en la que razonemos si es real o no. Ok, gracias David, le has dado en el clavo, ¿no? Sí, esa es la idea, por ejemplo, de esa personita que está ahí con esa, ¿qué diríamos? Ese sombrero, tal vez, ¿no? No es un sombrero, bueno, pero sí, thinking cap. Entonces, es la idea, ¿no? De aprender a pensar por nosotros mismos. No quiere decir que voy a estar en contra de 2 más 2, 4, no, para mí es 5, no, no, sino lo que acabas de decir, ¿no? O sea, tener criterio para decir las cosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo típico que suelen decir, por ejemplo, cuando se sigue hablando todavía en el mundo, respecto de cuestiones sobre el aborto y todo esto, ¿no? Aquí en la iglesia, en el Ecuador, por ejemplo, hay un evento que está todavía todos estos días, que hace mención a la jornada por la vida, ¿no? Y cuando hay personas que hablan sobre el aborto, sobre que el cuerpo me pertenece a mí, cosas de esas, estas personas no resisten lo científico, ¿no? Sobre todo la genética, que es la que ha llegado hasta el punto sustancial. Cuando les decía algún momento, pues, que en principio a donde más llegábamos cuando se decía hay que respetar la vida, se hacía mención a la parte de filosofía que dice Aristóteles, que ese es un ser humano en potencia y hay que dejar ver y hay que permitir y dar libertad. Pero la genética va más allá y nos dice, no es un ser humano en potencia, es un ser humano en acto, es tal cual un ser humano, porque es una estructura completamente nueva y conformada. Desde el primer instante ya está conformado el ser humano, ¿no? Eso lo dice la genética. Por lo tanto, las discusiones al respecto de si es persona, si es ser humano, cómo se lo trata, eso está fuera de contexto científico, ¿no? Fuera de cualquier sentido. Sin embargo, las personas a las que se les hace mención a esto, que están a favor del aborto, por ejemplo, solo por mencionar eso, ¿no? No resisten, ¿no? No resisten hablar de ciencia porque no les interesa, solo les interesa la parte sentimental, ¿no? La parte emocional, pero la ciencia no es emocional en ese sentido, ¿no? Sino es evidencia. Bien, vamos a pasar rapidito a la otra. Bien, por favor, la persona que nos vaya a ayudar con la lectura de la que está en el lado A, ¿sí? Que también nos interprete y nos indique, Estefano Abrió, bueno, que nos diga qué hace ahí el águila, cuál es su función, por qué está ahí. Pero primero la lectura de lado, que es el pensamiento crítico. Estefano. ¿Puedo leer, profe? Ah, perdona. ¿Quién va a hablar primero, antes de Estefano? Camila. Yo, profe. A ver, Camila. Gracias, Estefano. Luego ¿Qué tú, es el ¿sí? pensamiento crítico? Es el proceso de generación de conclusiones basada en la evidencia. Mediante el mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Ya. Según esto, ¿qué hace ahí esa águila? Según las características del águila, ¿qué quiere decir eso ahí, esa imagen de esa águila? Camila, ¿puedes decirnos algo? A ver, yo creo que el águila es como un símbolo de que, no sé, del pensamiento, porque según lo que yo he visto y he escuchado, significa que
tenemos que evaluar el pensamiento para mejorarlo, ¿no? Entonces, es como que pensar antes de decir cualquier cosa o de actuar. Y es lo mismo que hace el águila, creo yo. Ya, gracias. ¿Alguien nos puede ayudar y mencionarnos un poco más sobre las características que tiene el águila? Espera, déjame ver. Listo, Martín. O no sé si Estefano, que estaba antes, quiere decirnos algo. ¿No? A ver, Martín. Martín Rosero. Pues bueno, según lo que yo he visto en las características del águila, puesto que me gustaban bastante las aves de pequeño y las vi bastante, para ser sincero. Entonces, de lo que yo recuerdo, las águilas en realidad vuelan bastante alto, ¿verdad? Y pues, ¿y qué es lo que hacen las águilas cuando vuelan alto? Las águilas, al estar tan alto, tienen un objetivo específico. Entonces, lo que hacen las águilas es volar alto para poder atrapar a su presa, ya que ellas tienen un objetivo en específico, lo cual se podría estar relacionando con la parte, con la letra A, ¿verdad? Me parecería a mí. ¿Y su mirada cómo es, Martín? La Los mirada de ojos del las águila. águilas. ¿Cómo? Profe, ¿Cuánto ¿puedo alcanza a mirar complementar? una? Paulo. En verdad no tengo el dato específico de cuánto alcanza a ver, pero el punto es que puede diferenciar figuras de su alimento, especialmente roedores, a una gran altitud y una gran Es una distancia. mirada aguda, profe, Ujú. me parece. Sí. Briana, ibas a decir algo. ¿No? Profe, ¿puedo acotar algo? No, profe, no iba a decir nada. Ok, listo, es que otra vez bien encendido. Creo que se enciende tu micro. Tranquilo. Sí, A ver, profe, es acote, que mi acote. micrófono está un poco mal. No hay problema. Por lo que sabía, el águila representa un símbolo de libertad en algunos países como Estados Unidos, entonces yo creo que por ahí iría la relación con el pensamiento crítico. Ya. Sí, muy buena acotación, ¿no? Fíjense entonces, tiene una mirada muy aguda, alcanza a distinguir, ¿no? O sea, distinguir roedores desde una altitud impresionante, ¿no? Vuela y cuando ataca, llega a su objetivo, ¿no? Sabe el momento preciso y ya no hay nada que hacer cuando ha puesto la mirada en alguna presa. Entonces, fíjense, no es que apenas empieza a volar, ve la presa y cae, sino que toma su tiempo, ¿no? Se toma su tiempo. Y cuando se lanza al ataque, baja a velocidades impresionantes, ¿no? Dice, es el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia. ¿Cuál sería la evidencia aquí del águila, por ejemplo? O sea, empieza a volar. ¿A qué momento se lanza a atacar? ¿Cuándo se lanza a atacar, por ejemplo? Ya tiene fijada la presa y sabe que lo mata. Claro, cuando ya tiene fijada la presa, ¿no? Gracias, Kevin. Esa es la evidencia, ¿no? No se lanza antes porque no tiene sentido. O sea, voy a lanzarme a ver si por ahí justo cuando caiga aparece una presa, ¿no? No. ¿Ven? La naturaleza nos muestra también el proceder con el cual nosotros podemos ayudarnos en estos procesos, ¿no? Dice, mediante el mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de mejorar. Puede ser que al principio un aguilucho, ¿no? Cuando está empezando a cazar por primera vez, tal vez al principio no le vaya tan bien, ¿no? Digamos así. Pero de la experiencia, de la evaluación, mejora su proceso, ¿no? Cuando nosotros les mandamos a reelaborar una tarea, ¿sí? Que no está bien, que le falta algo, se les da la oportunidad. Entonces ustedes van mejorando y van comprendiendo. Y luego se hace esta luz en la cabecita, ¿no? Y dice, ya entendí, ¿sí? Ya entendí, ya vi de qué se trataba. Entonces, tener en cuenta, ¿no? De esto se trata. Por eso, la idea en la institución donde ustedes están y nosotros queremos ayudarles es que vuelen como el águila, ¿no? Alto, y que tengan agudeza de pensamiento crítico, ¿no? Y tiene su proceso, por supuesto. Vamos despacio que tenemos prisa, dice un refrán, ¿no? Vamos. Cada paso que se da tiene que ser lo más seguro posible. Avancemos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí voy a comentar rapidito y les voy a hacer una pregunta. Del lado izquierdo, ¿no? Ustedes tienen ahí los elementos del pensamiento crítico, ¿no? Quiero que traigan a la memoria
quiero que traigan a la memoria algunos de los trabajos que han hecho en humanístico de manera particular para que todos podamos tenerlos presentes, ¿no? Podría ser de cualquier proyecto, pero tengámoslos presentes, por favor, a cualquier trabajo de humanístico. Y luego que nos comparta alguno de ustedes, ¿dónde ha visto esto? ¿Dónde ha visto este proceso? Si lo recuerda y si lo ha trabajado o qué le ha faltado, que nos converse algo de su experiencia, ¿sí? Fíjense, primero el propósito del pensamiento, ¿no? ¿Qué propósito tengo yo con esto que voy a hacer? ¿De qué se trata? Entonces ahí viene una pregunta en cuestión. ¿Cuál es el problema que voy a resolver yo? ¿Sí? Después de eso vienen unos supuestos. A ver, ¿será que puedo resolverlo de esta manera? ¿O será que con esto lo otro? Sí, yo he escuchado que Abdón Calderón murió con la bandera en la boca gritando viva la patria, ¿no? Por decir, estoy mencionando algo. Entonces, ¿será que eso es así? Y luego, los profesores me presentan unos puntos de vista. Y también yo doy mi punto de vista y cada uno da su punto de vista, ¿no? Y vamos viendo cómo se hace. Luego, llegamos a una información, nos dan unos links y hay una información ahí. Y yo incluso me meto a investigar cosas, ¿no? Hoy les decía en la mañana a sus compañeros en acogida, un momentito de la oración, que ustedes ingresan al mundo de las redes sociales y entre otras cosas, por ejemplo, están estos hechos de estamos en el fin del mundo y no sé qué, y hay una cantidad de eso, ¿no? Hay una cantidad de eso. Y hay que saber distinguir incluso si alguien tiene los conceptos claros, no es lo mismo hablar de fin de los tiempos que el fin del mundo. Pero es una cantidad de información que hay que discernirla, ¿no? Coger el cernidor y ver qué es lo que sí está bien, qué es lo que no está bien. Detrás de eso hay engaños y hay tantas cosas y medias verdades. Bueno, entonces, para poder tener esa información clara, nos vamos a los conceptos, a la teoría, ¿no? ¿De qué se trata esto? Cuando le preguntamos qué significa alumno etimológicamente, ¿no? Sin, ¿no? Sin la iluminación, no iluminación, ¿no? Entonces, para aclarar un poco de qué se trata, tengo la idea, pero es importante clarificarla. Y después de eso hago una interpretación e infiero. ¿Qué es inferir? Llegar a un resultado, ¿no? A ver este resultado. Puedo llegar a varios resultados. Entonces voy a hacer mi interpretación. ¿Será que realmente con la muerte del duque, del archiduque fue que se originó la guerra? Sí, solo fue eso, no sé. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces empiezo a arrojar cierto tipo de resultados preliminares, ¿no? Y voy interpretando. Y voy mirando la historia y digo, es que tal cosa, ¿no? Que la revolución bolchevique fue hecha por los rusos. Cuando empiezo a investigar a fondo me doy cuenta que eran judíos el 90 y pico % de los que estuvieron promocionando y participando de la Revolución Rusa. Los demás, claro, que eran rusos, pues siguieron, ¿no? Ya como el proceso, pero los organizadores y todo el proceso eran judíos, ¿no? Pero entonces yo me voy dando cuenta de eso. Y luego digo, bueno, ¿y todo esto que he pensado, qué consecuencias tiene, no? ¿Qué implicaciones, ya? O sea, ¿qué deducción, qué saco de todo esto? Y entonces ahí escribo. Yo les he pedido a ustedes que hagan sus conclusiones, ¿no? He estado leyendo, algunas conclusiones son bastante elegantes, algunas realmente no solo elegantes, sino que hasta gratamente me han sorprendido, ¿no? De la habilidad en su escritura. Y hay otras, como les decía la vez anterior, que no creo que está bien ya para su edad escribir así, ¿no? Me pareció que estuvo muy bonito lo que hizo el Papa, me pareció, sí, lindo, ¿no? Sí, sí, él hizo muchas cosas y hubo muchas cosas también, así lo que estoy repitiendo, hubo muchas cosas que cambiaron el mundo y, o sea, ¿no? Ya tenemos que ser más concretos en ese sentido, ¿no? Entonces, hasta ahí. Les he dado un ejemplo más o menos de cómo podemos, usando varios elementos y varios hechos históricos o no históricos necesariamente, sino leyendo mito o cosa por el estilo, de cómo podemos identificar los elementos del pensamiento. Entonces, yo sé que he sido muy breve, vamos a volver sobre esto, seguiremos insistiendo durante este aporte y el siguiente en estos elementos y volveremos a ver cómo estamos y cómo estamos identificando y iremos afinando más, ¿no? El hecho de pedirles algo en concreto y que vayan ustedes identificando para que se puedan entrenar en esto, para que cuando estén en el bachillerato sean como peces en el agua, ¿no? ¿Sí? No que hacen nada, sino que se desenvuelvan muy bien.
Entonces, alguien que nos quiera contar si ha identificado alguna cosa de estas en algún trabajo del proyecto, o se acuerda de algo, o nos pueda contar algo anecdótico al respecto, ¿qué se le ocurre? Lo que le venga. Yo, profe, A ver, Martín. Landazo. recuerdo que una vez hicimos un trabajo en base de investigación y discernimiento de noticias con el profe Dani ¿Ya? y tuvimos que aplicar todo lo que está en esta rueda para poder llegar a las implicaciones y consecuencias para descubrir si es que las noticias en realidad eran verídicas o eran eufemismos o algo por el estilo. ¿Ya? Y fíjate, no hicimos mención no se hizo mención a estos elementos de manera particular, ¿cierto? Y esa es la idea, que los puedan identificar y darse cuenta que es importante para llegar a esas conclusiones, para ver si eran ciertas, ¿no? ¿Sí? Gracias, Martín. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo? ¿No? Ok. Yo, profe. A ver, cuenta. Me acuerdo también que mi prima más chiquita siempre le mandan trabajos como para mucho pensar, o sea, para analizar mucho, y es como que a veces un poco complicado para ella también, entonces le suelo ayudar y muchas veces yo ocupo toda esta rueda para poder ayudarla. Sí. Fíjense que nosotros tenemos dentro de cada uno aquellas cosas que vamos mostrando como teoría, como definiciones, como conceptos, solo que no las sabemos que están ahí, ¿no? Y lo importante es saber identificarlas para poder trabajar mejor con ellas y tener mayor, como decía hace un rato, claridad, ¿ya? ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, fíjense estos tres elementos que están ahí puestos. Por favor, alguien que nos quiera ayudar con lo que está más o menos en el centro del rojo de los pensadores, que nos ayude con la lectura, por favor. ¿Alguien que no haya participado? Yo creo. A ver, Rafael. Los tres pensadores. Ajá. Ya está el pensador irreflexivo. No estamos conscientes de problemas en nuestro pensamiento. 2, pensador retado. Nos enfrentamos con problemas en nuestro pensamiento. 3, pensador principiante. Tratamos de mejorar, pero sin práctica regular. Ya, hasta ahí. Son unos más. Ya vamos a ver los otros, ¿no? De una vez terminemos de leer eso y luego volvemos sobre esta de acá. A ver. Sigue con esa parte de ahí, Rafael. 4, pensador practicante. Reconocemos la necesidad de práctica regular. 5, pensador avanzado. Avanzamos según seguimos practicando. 6, pensador maestro. Los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra naturaleza. Ya, y ahí está una imagen de un futbolista que está practicando, ¿no? Regresemos a la diapositiva anterior. Ok. Fíjense bien entonces, ¿no? Voy a colocarme eso. Ya. Fíjense bien entonces eso, ¿no? La idea del trabajo que estamos haciendo en la institución es tratar de plantearles problemas, ¿no? Alguna dificultad a resolverse, ¿ya? Lo que ya nos decía Martín Landázuri, reconocer si esas historias realmente son ciertas, si no había eufemismos, errores de argumento, falacias, que es esos errores de argumento, ¿no? Cosas ilógicas que no vienen al caso, y quedarnos con lo que realmente es una evidencia histórica que se puede comprobar, ¿no? Cierto. Entonces, a veces, lastimosamente, y sobre todo, y eso ya en la práctica de lo que estamos haciendo, puede pasarnos, está la tentación de que, estando a través de esta realidad virtual en clases, nos quedemos en ser pensadores y reflexivos, ¿no? Como no nos ven, no tomamos apuntes, no investigamos más, nos toca hacer algo a fuerza, pero ya porque toca, pero no nos dedicamos un poquito más, ¿no? ¿Sí? A veces el Internet ha hecho cosas, escuchaba a un historiador hace unos 2 días nada más, 2 días que estaba escuchándole algunos comentarios que hace,
decía que él decía esta frase, ¿no? Los estudiantes de antes sí se dedicaban a pensar y a trabajar. Ahora muchos lo que hacen es el copy-paste, decía él, ¿no? Y eso es cierto en muchos casos. Por eso les invitamos a que salgan, si alguno de ustedes está en esto de pensador y reflexivo, que solo hace por hacer las cosas y cumplir y nada más, pero inclusive los problemas que les planteamos no les ayudan en este proceso, les invitamos a que salgan de ahí, ¿no? Que por lo menos nos quedemos para empezar en este de pensador retado, ¿no? Le planteamos un problema, salga de ahí, ¿cómo sale? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo respondemos a esta pregunta según lo que se acaba de manifestar y se le plantea un escenario? ¿No? ¿Se acuerdan del Mickey Mouse, por ejemplo? ¿Qué me dicen de eso? Es un reto, ¿no? No esos retos que ponen en las redes sociales y que incluso a alguna gente le causan lastimosamente la muerte por ser irreflexivos justamente, ¿no? O porque se dejan llevar, son muy pequeñitos y lastimosamente suceden esas cosas al final, sino un reto de verdad, ¿no? Nos enfrentamos con problemas en nuestro pensamiento, ¿ya? Lo que nos están diciendo es cierto, no es cierto, ¿qué pasa con eso? Para que podamos hacer ese paso a pensadores principiantes, ¿no? Y ya no solo trabajamos con un reto que el profesor nos ha puesto, sino que es algo que yo me voy dando cuenta y que me pongo retos en mi vida y voy tratando de pensarlos, investigarlos y cómo los voy resolviendo. Entonces ya empiezo a tener una práctica regular y me vuelvo un pensador principiante, ¿no? Esa es la idea. Y lo otro, bueno, pues viene con la práctica, ¿no? En la clase anterior con los otros compañeros me preguntaban, ¿y usted qué tipo de pensador es? Bueno, eso está para que otro lo vea, ¿no? ¿Sí? Aquí lo importante es que tratemos, a veces sin darnos cuenta, de llegar a esa maestría, ¿no? Pero eso requiere cambios, ¿no? Un proceso. Requiere esfuerzo, como nos decía un padrecito, Juan Espinosa Polit, cuando yo estaba en el noviciado. Requiere jarabe de codos. ¿Cuál es el jarabe de codos? Ese es el jarabe de codos, el que está ahí del lado derecho en la parte inferior, ¿no? ¿Sí? Ese es el jarabe de codos, aunque no están, sí creo que están los codos puestos, tiene ese GIF ahí animado, ¿no? Sobre el escritorio. Ese es el jarabe de codos. ¿Ven? Entonces, tengamos en cuenta estas cositas pequeñas. Avancemos otro poquito, ya terminando, ¿sí? Hoy creo que me salté 2. Permítame. Ah, no, sí está bien. Muy bien. Alguien que nos ayude. Yo, profe. Sí, con la lectura, por favor. Dale, María Lorena. Proceso del pensamiento crítico. De acuerdo con la Fundación para el Pensamiento Crítico, los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares intelectuales que sirven para verificar la calidad de razonamiento sobre un problema, asunto o situación, a los elementos del razonamiento, que son las partes del pensamiento para desarrollar las características intelectuales. Existen preguntas y consejos para aplicar. Se debe observar con claridad los estándares y los elementos. Los estándares: claridad, exactitud, relevancia, lógica, amplitud, precisión, importancia, completitud, imparcialidad, profundidad. Deben aplicarse a ventajas que ofrece el pensamiento crítico en el aula. Incentiva al alumno a construir su propio conocimiento. Está orientado al logro de una comprensión profunda y a su vez significativa del contenido de aprendizaje. Gracias, María Lorena. Lo que está al lado derecho y lo leyó al final, con esas letras blancas, ¿no? Eso es lo que queremos ofrecerles, ¿no? Y esa es la idea del trabajo y de la insistencia. Y repito, no solo del cumplimiento, del cumplir y ahí y ahí hasta ahí llegó, sino ir mucho más allá, ¿no? Hacer cosas que al principio aparentemente pueden estar fuera de nuestro alcance, ¿sí? Pero en realidad, de pronto, o sea, con el esfuerzo se puede llegar, ¿ve? Con el esfuerzo se puede llegar. Por eso el GIF animado que está ahí en el centro, ¿no? Tener entre las manos el conocimiento y observarlo y ver qué pasa, ¿no? Ese es un foquito, ¿no? Como ven ahí. Entonces, mantener la luz encendida. Esa es la idea, ¿no? La frase esa típica que suele decirse: si usted quiere ser un buen maestro, tiene que aprender a ser un buen alumno, ¿no? No necesariamente usted va a ser profesor,
pero en la vida le va a tocar, por la experiencia, enseñar o aconsejar, ¿no? De ley. ¿Ya? Vamos a avanzar. No me voy a detener mucho en esto para que ya tengan el tiempo para corregir y hacer lo otro. Bien. Antes de seguir, ¿no? Quiero que observen bien esta diapositiva, ¿sí? Y me digan, observando, ¿qué hace? ¿Cómo me pueden interpretar ese GIF animado que está ahí de la tortuguita, ¿no? ¿Y dónde está? Está justo detrás, hay un foco, la luz. ¿Qué quiere decir con todo esto que estamos haciendo, no? Mírenle bien a la tortuguita. Y con los elementos incluso que están puestos en esta nueva diapositiva, ¿qué me pueden decir? ¿Quién se anima? Ahí veo en la pantalla a Doménica. León. No sé si iba a decir algo. ¿Quién se anima a decirnos algo? ¿Qué? ¿No? Esa tortuguita ahí, si alguno por algún motivo de conectividad no ven que se está moviendo, pues está de lado y lado, ¿no? ¿Sí? Moviéndose de lado y lado en esa monopatineta, ¿no? Que en mi época era la gran diversión también, ¿no? Ahora también algo, pero... ¿Qué tienes que confiar en tus ideas o pensamientos? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Que hay que tener la mente abierta frente a cualquier situación. Ya, muy bien. Vamos complementando. Vamos complementando. ¿Sí? También podría ser que... A ver, ¿quién iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? Martín, antes de ti iba a hablar alguien, o bueno, a ver, menciona tú y después la otra persona. No sé, distingo. entonces. Dale. A ver, ok. Podría ser que, como todos sabemos, la tortuga es un animal que en realidad va bastante lento, ¿no es cierto? Y no puede moverse rápido. Entonces, se me ocurren algunas cosas para este GIF, pero una de ellas es que, pues primero la tortuga, claro, pensó en una solución, ¿verdad? Para su lentitud y pues aprendió a andar en patineta y pues puede caminar, sí, claro, andar de manera más rápida, subida en un skateboard, en una patineta, ¿verdad? Y otra cosa también podría ser que pues, por ejemplo, la tortuga, ¿cómo decirlo? Se atreve a hacer cosas que no están dentro de su naturaleza, ¿verdad? Porque, pues primero una tortuga no puede andar en dos patas así no así. Pues bueno, ahí en el GIF la tortuguita sí está ahí en dos patitas andando en la patineta y pues claro, confía en sus habilidades y en lo que la tortuga está haciendo, ¿no? Eso se me ocurre. Ya listo. Gracias, Martín. ¿Alguien más iba a hablar? También justo al tiempo. Compártenos. Yo, profe, yo iba a hablar. A ver, dale. Lo que iba a decir era que siempre debemos estar o sea, tenemos que aceptar la opinión de los demás, pero no cambiar la nuestra por algo o alguna opinión diferente. Ya. Ahí sí, una pequeña adición, ¿no? Hay que ver si es que, por ejemplo, si mi opinión es que 2 más 2 es 5 y la opinión de los demás es 2 más 2 es 4 del otro. Y si la otra persona, por la evidencia que me está mostrando y no hay más que hacer, es cierto, pues tendré que rendirme a esa, ¿no? Pero el otro mantener. O sea, sí, cuando la idea es buena, a eso me refería. Ok. Sí, bien, gracias. Y ahora adentrémonos un poquito más en lo que dice ahí, ¿no? Posee confianza en la razón, intelectualmente humilde, etcétera. ¿Qué más nos puede decir? Unos 2 comentarios más. ¿Qué más nos dice ahí? Voy a ver el chat. ¿Me permiten? Perdón que se va a poner un poco negra su pantalla ahí adelante. A ver, déjenme ver por acá. A ver. Dice... Daniela también escribe algo, a ver, dice, la patineta puede ser tu mente y en ella te apoyas, ¿ya? Es una analogía interesante. Y el foco, la luz puede ser otra herramienta
y los dos te ayudan al pensamiento crítico y avanzas con la patineta con la ayuda de la luz, ¿sí? Es una analogía interesante, ¿ya? ¿Sí? Puede ser tu mente, imagínate, te embarcas en la patineta de tu mente, ¿no? ¿Sí? Iluminado, por supuesto, para saber por dónde tienes que ir. Sí, es interesante esa analogía. Ya voy a decir algo más. A ver. Dominica Victoria, León. Tal vez el GIF de la tortuga significa ir por un camino reconociendo la verdad y mediante la razón ir construyendo nuevos conceptos, mediante el camino contrastando nuestros saberes. ¿Sí? Esto tiene que ver, gracias, perfecto, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de lo que de las fuentes de la espiritualidad ignaciana nosotros aprendemos. Algo que llama el paradigma pedagógico ignaciano, ¿no? Los 5 momentos. Y uno de ellos es, por ejemplo, el contexto, ¿no? El contexto y la experiencia. Están ahí, pero no digo el contexto. Parto de mis saberes. Hay muchas cosas que las sé y hay otras que probablemente están erradas, pero vamos construyendo este proceso, ¿no? E iluminado por el juicio de la razón, ¿ya? Entonces, puedo ir descubriendo más elementos y puedo ir sumándolos, ¿no? Puedo ir sumándolos y construyendo ese pensamiento crítico que me ayuda a mí a ver de mejor manera las cosas. Santiago Martínez dice, es importante buscar soluciones simples y útiles con ideas claras para poder solucionar nuestros problemas de manera autónoma tomando en cuenta las opiniones externas. Hay una aclaración desde el punto de vista de la moral. ¿Tomarán en cuenta esto, por favor? Lo hago yo y justo me lo recordaba. Ayer estaba escuchando una charla de un sacerdote sobre matrimonio y familia, ¿no? Padre Ángel Espinosa de los Monteros, que no tiene nada que ver con Alfonso Espinosa de los Monteros, el periodista, ¿no? Tal vez en el árbol genealógico, en la raíz por ahí. Pero esto de lo útil hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Soluciones simples y útiles. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Me van a permitir mencionar algo de filosofía, pero esto que acaba de mencionar su compañero, ¿sí? Santiago, tiene que ver con un filósofo que fue un fraile, Guillermo de Oca. Él se hace la mención sobre las soluciones sencillas y simples. Eso se llama la navaja de Oca. Ya no importa si no se acuerdan luego, pero por lo menos lo tenemos presente. Él dice que la solución más simple y evidente y la respuesta más simple y evidente es la más adecuada, ¿no? Y es la más correcta. Pero esto de lo útil hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, ya que mencionamos esto del aborto, ¿no? Una persona que dice, híjole, ¿y ahora qué hago? Y está embarazada y mi vida por delante. Bueno, pues entonces dicen ahora, interrumpamos el embarazo, ¿no? Usando un eufemismo en vez de decir, ¿no? Matemos a la criatura y sigamos adelante en el proceso de mi vida, ¿ve? Entonces, puede ser útil, ¿ah? Pero moralmente es correcto. Bueno, la genética, la ciencia nos dice que no, ¿ve? Desde el lado de la espiritualidad, por supuesto, nos dice que no. Lo único que apoya eso es el sentimentalismo y el capricho. O sea, no hay otro elemento más que lo apoye, ¿ve? Científica, moral, espiritualmente, no tiene ningún apoyo esas ideas. Pero hay que ir teniendo presente estas cosas, ¿no? Lo útil, mucho cuidado. A veces lo útil no es un bien común, ¿no? Lo útil no es un bien común, ¿ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso, ¿sí? Mucho cuidado de eso, ¿ya? Voy a leer aquí, hay otras cosas en el chat que dice, a ver, Ismael Terán dice, aún así, teniendo cualquier incapacidad, tenemos que desarrollar la habilidad de analizar y saber tener un filtro que nos ayude con la información que nos llega. Así es, así es. Esto que dice Ismael de tener un filtro, yo le contaba, creo que le conté al grupo de la mañana, ¿sí? Les decía que en el 2012, no hablando de los mayas de diciembre, sino que en el 2012, en mayo, bueno, un poquito antes, apareció un señor que conformó no sé si era una corporación, un grupo, pero era de radiofamily.com, así, ¿no? Era en California. Y este señor decía que viene el fin del mundo
y los que quieran, él les puede ayudar. ¿Cómo se pueden salvar? Él decía, pueden construir búnkers y cosas de esas por el estilo. Ya, pueden construir búnkers y de esas cosas por el estilo. Yo veía la propaganda todas las mañanas cuando me iba en el Metrobús, ¿no? Y veía la propaganda en las mañanas en otros buses pegada que decía, toque de trompetas, 20 de octubre, fin del mundo, no sé qué. Y decía este señor que empezaban en mayo el juicio porque Dios, como éramos bastantes, se demoraba un poco, ¿no? Y en definitiva, este señor invirtió 10 millones aproximadamente de dólares en propaganda. ¿Saben cuánto ganó? Entre 400 y 600 millones, dice, ¿cierto? La gente, o sea, de lo que evidenciaron y de lo que él parece que declaró es, ¿no? 400 millones de dólares de ganancia. ¿Ya? Y la gente le creía, le creía. Les voy a dar solo un dato. Justo escuché, porque los estudiantes me preguntaban, entonces para poder responder sobre esto tengo que conocer al respecto, ¿no? Si no, ¿cómo les voy a responder? Entonces, hubo un programa de radio en el que se comunicaron con él y una feligres de él o una seguidora le dijo, pastor, no que un pastor, sí, ¿me puede ayudar? Mi esposo y yo queremos comprarnos una casa y estaban por el mes de junio, me parece que fue la entrevista, ¿no? Junio, julio, no me acuerdo. Y el fin del mundo llegaba en octubre, ¿no? Según el Señor había dicho. Dice, pastor, ¿qué me aconseja? ¿Nos compramos la casa o no nos compramos? Y entonces el pastor les dijo, es su decisión, ustedes verán, ¿no? Yo decía, o sea, o cualquiera, ¿no? Si va a ser el fin del mundo, o sea, ¿para qué se va a comprar una casa? ¿No? Ya. Pero bueno, son estas cosas de la gente que se deja así, pasan por alto, ¿no? Voy a leer otra cosita. Doménica Yepes. La patineta es una manera de ayuda, pero si se la utiliza de mala manera, se convierte en ir por lo fácil, en vez de avanzar por tus propios pasos, ¿ya? Sí, puede tener también este aspecto, ¿ya? Puede tener también este aspecto. Por eso, la idea del pensamiento crítico. Voy a avanzar un poquito porque si no, yo me pongo a hablar. Bueno, no me voy a quedar en esto, solo ya voy a avanzar. Ahí están todos los elementos para trabajar, ¿no? Los estándares, los elementos y las características intelectuales. Todavía no vamos a seguir en este proceso. Esto lo seguirán trabajando en el bachillerato. Pero vamos a dar los primeros pasitos, ¿no? Sí. Aparte de lo que nos había leído, su compañera dice, incide de manera positiva en el manejo de una serie de capacidades subordinadas y hay otras que están por debajo de lo que normalmente hacemos, ¿no? Y desalienta el tipo de aprendizaje en el que el alumno es un elemento pasivo. Por eso a veces les preguntamos, aunque ahora estoy hablando para hacer síntesis a montones. Y me había olvidado de algo y con esto quiero que me hagan algún comentario de lo que están viendo en la imagen, ¿no? El científico. Martín Rosero nos dijo que la tortuguita estaba haciendo algo que se va en contra de su naturaleza. ¿Alguien se acuerda de Ulises y las sirenas que creo que habíamos comentado o de pronto si no lo hicimos, pues ¿alguien se acuerda de eso? ¿Sabe de qué se trata Ulises y las sirenas? De la tentación que sentía Ulises por ir donde estaban cantando las sirenas. ¿Qué más? No, era otra cosa. Tenía que pasar por una ruta donde habían sirenas y esa ruta era conocida porque los barcos desaparecían y bueno, aparecían los barcos pero los marineros muertos. Así que creo que fue que hizo que pongan cera en cada uno de los oídos o papel. No estoy muy seguro, el punto es que tapó los oídos de la tripulación para que no oigan los cantos de las sirenas. Ya. Okay. ¿Alguien más se acuerda algo adicional? Porque sí está complementándose. Yo creo que era... que Ulises fue el único que escuchó el canto de las sirenas y logró sobrevivir al canto de ellas, que pues bueno, se suponía que los que se dejaban seducir por ellas eran devoradas por las sirenas, ¿verdad? Eso. Mientras siguen respondiendo, voy a hacer un paneo por todos los que están en clase. Bien, gracias Martín. Sí, ¿alguien más quiere acotar? Alguien iba a decir, pero no sé quién fue. Profe, no estoy muy seguro, pero creo que Ulises se amarró al mástil del barco. Pidió que le amarraran, ¿no? Sí, pidió que le amarraran. Sí. Sí, eso sí.
¿ya? Habíamos tal vez hecho algún comentario para recordarlo, voy a mencionarlo. Fíjense que Ulises quiso hacer algo que era irracional, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso si la gente se muere, ¿no? Solo aparecen los barcos y todos muertos. Pero él hizo algo irracional, ¿no? Algo que se consideraba irracional. En el siglo XIX, cuando empiezan a trabajarse esta serie de cosas en el que el ser humano quiere ir más allá, no, quiere salir de lo finito que se siente y quiere sentirse infinito, va más allá, quiere ir más allá de lo racional. Y entonces empieza a hablar sobre lo irracional como una manera de ir hacia allá, ¿no? Si ustedes separan la palabrita irracional por ir y luego racional, es un modo de ir, ¿no? Un camino. Eso se llama actualmente, se ha dicho desde hace mucho, pero ya es una práctica más empresarial, también en la guerra, ¿no? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué piensan los estrategas? Ya dije casi la palabra, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Estrategias? Estrategias, correcto. Entonces, gracias, Kevin. Necesitamos hacer estrategias, ¿no? Para poder lograr los objetivos. Ok. Con este comentario, ¿qué significa ese científico que está ahí con lo que hemos estado viendo hasta ahorita? Y lo mismo junto con los estudiantes y este clásico del pensador que está ahí. ¿Quién nos ayuda a comentar que no haya participado? A ver, o si quieren los otros, pues no hay problema. Significa que alguien ha experimentado diferentes formas de llegar a un objetivo. Ya. ¿Y quién es el científico? O sea, ¿qué es un científico? Alguien Una persona que que experimenta. experimenta cosas. A ver, Para- Rafael, perdón. Una persona que experimenta cosas para tal vez hacer un descubrimiento o algo que ayude a la humanidad. Ya. ¿Y cómo se atreve, Rafael, cómo se atreve a hacer descubrimiento? ¿Quién es? ¿Cómo así? O sea, tiene conocimiento sobre el tema y pues prueba hasta descubrir algo. Ok, ok. Ese es el punto, ¿cierto? Es decir, tiene el conocimiento, ¿ya? Imagínense alguno de ustedes entra a un laboratorio de química, no tiene idea de nada y empieza a mezclar las cosas, ¿no? Solo para ver qué bonito que es. Entonces, necesitamos el conocimiento, ¿ya? Ok. Por eso está el pensador, la investigación con los estudiantes que están ahí, ¿ven? De acuerdo, avancemos para ir terminando. Bueno, no me voy a quedar aquí, solo observar la forma en la que a veces como estudiantes hemos actuado o actúan, ¿no? Fíjense el perrito con el gato, ¿no? ¿Cuál sería, desde el punto de vista del pensamiento crítico, cuál sería la interpretación de ese GIF? Alguien que no haya participado, que nos ayude. Ahí tienen algunas palabritas que pueden ayudar, que están ahí en los estándares. ¿Quién nos quiere ayudar? A ver. O mencionamos a alguien por ahí. A ver, voy a pedir, a ver qué idea tienen. Voy a irme hasta por algún lugar. Muy bien. A ver. Martín Villamar. Sí. ¿Qué interpretación nos das de ese GIF? ¿No? Ayudándote con las palabritas que están ahí, alguna cosa, según el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué interpretación? ¿Qué se te ocurre? Imparcialidad. ¿Qué? Pero explícame. O sea, no. ¿Por qué elegiste imparcialidad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí, Martín? ¿Mm? ¿Alguien quiere ayudarle a Martín?
¿Qué está pasando ahí? Podría yo, profe. A ver, Martín. Martín Rosero. Bueno, ok. Primero que nada quisiera decir que solamente como un dato así curioso, existe una expresión en inglés que se llama copycat, que bueno, traducido al español de manera literal sería como gato copión, pero a lo que se refiere es que es un copión, entonces pues me da risa porque debería ser al revés, el gatito copiándole al perro, pero eso es aparte, ¿no? Y segundo, pues puede ser que a lo que vaya el GIF es que pues primero que nada, el perro no estudió, no tiene su propio conocimiento y no tiene conocimiento sobre el tema, exactamente como lo que acabamos de hablar en la anterior diapositiva, ¿verdad? Que si no sabes de química, no va a hacerte un laboratorio de química, mezclar lo primero que encuentres porque está bonito, como usted dijo, ¿verdad? Entonces, primero que nada, se nota que que el perro no tiene conocimiento sobre el tema y no está preparado para el examen, por eso necesita recurrir a ideas, a conocimiento de otros, ¿verdad? Nutrirse de otros. Y segundo, podemos ver que el perro, bueno, al menos yo lo veo al perro feliz, no sé si es que esté mal o yo qué sé, pero al menos yo le veo al perro feliz y pues como si estuviera con astucia o yo qué sé, ¿no es cierto? Entonces, pues eso podría estar llegándose a referir a las veces en las que nosotros, yo que sé, copiamos a alguna otra persona o hacemos algo sin que otra persona se dé cuenta y pues sentimos un tipo de orgullo que no debería ser orgullo por podernos haber salido con la nuestra, ¿verdad? Entonces, pues podría ser algo así, tampoco, y también que el perro no es autosuficiente porque no estudió y pues no puede hacer las cosas por él mismo. ¿Ya? Has dicho muchas ideas, ¿no? Has mencionado muchas ideas. Rafael, antes de comentar, Rafael Vallagán tenía levantada la mano ahí. No sé si ya fue anterior, comentaste o quieres decir algo más. Yo quería decir que, o sea, el gato se ve que estudió y está utilizando su pensamiento crítico para rellenar el examen y el perro está, para rellenar su examen, está utilizando el pensamiento crítico de otra persona. Y eso, o sea, del gato. Y eso al final, pues le quita mérito y al final no es un beneficio para el perro. Ya. Gracias, Rafael. Voy a leer algo aquí de Doménica Victoria. Al no tener un concepto formado y por falta de información, el perro acude a la copia para poder llenar los vacíos del conocimiento. Esto que acaba de comentar su compañera me recordó algo que yo hice cuando yo era como el gato, digamos. Y varios compañeros y compañeras eran como el perrito alrededor. Les voy a contar, esta es una anécdota que pasó, pero bueno, espero que no les vaya a suceder a ustedes, ¿ya? Y tengo dos anécdotas de eso. Bueno, después de creo que mi primer semestre que empecé en la universidad, antes de entrar donde los jesuitas estaban en la Politécnica, el vecino me dice, Javier, vamos a tomar un curso de informática, ¿no? Fíjense, estoy hablándoles antes de los años 90, ¿no? O sea, en lo primero, 89, 88, bueno, por ahí, me acuerdo. El asunto es que fuimos y estábamos como 40, sí, pero luego terminamos unos 12, 10. Y justo el examen final, siempre yo me sentaba, estaba haciendo cosas y había una persona que me copiaba todo el tiempo. Entonces yo ya tenía eso aquí en la frente, ¿no? Yo estaba ya cansado porque él solo me copiaba, me copiaba y me copiaba. Así que en el examen final hice algo que probablemente, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo puse una salida de pantalla y cuando él regresó a ver hacia otro lado, puse un enlace de poder volver después de correr el programa, ¿sí? O sea, poner a ejecutar y correr. Entonces yo salí y él también hacía lo mismo, no tenía creo que idea de lo que estaba haciendo. Entonces yo salí y volví. Él salió y ya no pudo regresar y faltaban como 5 o 10 minutos para terminar, ¿no? Entonces, con eso le di una muestra de que él tiene que hacer sus cosas y no. Y luego en la universidad, ya de jesuita, estaba estudiando unas clases de lógica y el monitor era un jesuita, un compañero de la casa, ¿no? Y me llamó la atención algunas cosas, cómo se desenvolvía la clase, pero bueno,
El asunto es que tuvimos una prueba y él se fue, por algún motivo tuvo que salir. Y yo me quedé haciendo la prueba de lógica, ¿no? Que me gustaba. Bueno, me gusta la lógica, ahora mucho más. El asunto es que me puse a hacer y me di cuenta que me estaban copiando muchos, ¿no? Se habían reunido por grupos a copiar a los que sabían. Entonces yo resolví la prueba, ¿ya? Y los otros empezaron a copiar y luego se levantaron y entregaron. De ahí yo me quedé un poco más, borré y volví a rehacer la prueba y entregué, ¿no? Entonces, luego me llamaron la atención y díganme, fíjate lo que les hiciste a tus compañeros, ¿no? Les dije, ¿qué fue lo que les hice? O sea, sabía lo que estaba pasando, ¿eh? Entonces, era como el hecho, ¿no? De mostrarles que necesitan ellos también desenvolverse. Era mi modo de corregir y de aconsejar, ¿no? No les podía decir no me copien porque estaban ahí, pues bueno. Pero hay que tener en cuenta estas cosas, ¿ve? Tengo esas dos anécdotas que me sucedieron y claro, quedé como el peor amigo o compañero, pero no me podían decir nada, ¿no? ¿Ve? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Voy a leer unos dos y vamos a pasar a las últimas diapositivas para que, creo que falta una o dos. Dice Noelia Velázquez, se ve que el gato se esforzó por estudiar y el perro solo copia, por lo tanto, no se esforzó y no tiene su propio pensamiento crítico. Ah, y eso era de un comentario anterior, ¿cierto? Gracias, Noelia, con eso me acuerdo. Imagínense que usted está copiando algo, pero resulta que al que le está copiando está equivocado, ¿no? Entonces usted le va a reclamar a su compañero al que le copió, decir, ¿por qué no hiciste bien las cosas? ¿Viste? Saqué 0 por tu culpa. ¿Cómo que por tu culpa? ¿Para qué copias? O sea, yo también no sabía, ¿ya? Entonces, ¿sí les ha pasado eso en clase? ¿Ah? Ya le veo a Rafael que se sonríe, pero porque es el que le tengo aquí en pantalla, pero ya voy a ver a alguien más si está por aquí, ¿no? Pero suele pasar esas cosas, ¿ve? Suelen pasar esas cosas. Me fue mal por tu culpa. Por tu culpa, ¿no? Sí. Yo me confié en ti. No. Mucho cuidado. Bueno. Martina Vilés dice, lo que yo puedo ver es que el gato está preparado y tiene claridad sobre el tema del examen. En cambio, el perro se le ve feliz solo porque va a tener una buena nota, pero no recolecta nada de lógica de lo que puede aprender, ¿no? Y esto nada más para redundar con el comentario anterior, ¿sí? Con el comentario anterior. ¿Ven? Si son cosas que a la gente le pasa, a veces se confía. Yo me acuerdo, estábamos, bueno, en la época, fue el examen de grado que tenía, fue en época hubo el terremoto por el volcán Reventador, y yo estudiaba en el San Fernando de Quito, en ese edificio colonial, ¿no? Viejito. Entonces, se fracturó en varios lugares, paredes, no podíamos ingresar a las aulas normales y nos reubicaron ahí mismo. El asunto es que en examen final, me acuerdo, estábamos, creo que, bueno, en mi caso, nos pusieron en una aula de laboratorio y estábamos 4 por fila, ¿no? Y así. Y delante mío yo tenía 2 compañeros y atrás otro. Y entonces el profesor de química, estábamos, creo que era examen trimestral en esa época, no me acuerdo si era de grado, pero examen trimestral. El asunto es que el profesor dijo, a ver, señor estudiante, no, ¿por qué está copiando? Y le estaba reclamando al compañero que había estado detrás mío, ¿no? Que había estado, creo que se iba sacando un cuaderno, no sé. Pero el asunto es que el primero de la fila donde yo estaba levantó sus manos y dijo, yo no soy. ¿Sí? No he copiado nada. Y resulta que en sus manos tenía escrito todo, ¿no? Todo lo que no le servía igual. Entonces les levantó a los 2 del examen, les puso 0, ¿no? Entonces a veces nos confiamos de esas cosas. A mí siempre me llamaba la atención que yo tenía compañeros expertos en la copia, ¿no? Había unos relojes, no sé si alguno conoce esta marca Casio de los antiguos, sacaban ¿cómo se llama? Sacaban de dentro el reloj y solo dejaban la carcasa y metían ahí la copia. Yo no sé cómo le hacían, ¿no? Eran unos expertos, escribían en los zapatos, en las reglas, en todo. Por eso es que ya como tenía todo este conocimiento, cuando yo les hago exámenes presenciales, mis exámenes son anticopia, ¿no? Como ustedes todavía no hago eso, estamos en un proceso de aprendizaje, pero ya el próximo examen voy a pedirles razonamiento, ¿no? Porque expertos en todo realmente. Era simpático ver eso, ¿eh? Voy a leer algo más y vamos a pasar, ¿sí? Porque no nos podemos quedar aquí toda la tarde. A ver,
Daniela López, espérese un ratito. Espérese, antes alguien más está. Espérese un ratito. Ah, ya. Voy a leer estos últimos 4 de esta diapositiva, ¿ya? Desde Ismael Terán. Profe, perdón. Ese no, ese es un aviso. Yo creo que, José Tobar, yo creo que demuestra la mentalidad mediocre que tienen algunas personas que piensan que solo copiando o intentando hacer trampa podrán lograr lo mismo que las personas preparadas, ¿sí? Eso es una verdad gigantesca, ¿ya? ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ve? Dice Daniela López. Quizá el gato está dudoso de lo que está poniendo, por eso sus gestos faciales, y el perro piensa que te va a ir bien porque le consideras astuto al gato y está feliz, ¿no? Sí. Es decir, son pensamientos realmente completamente distintos, ¿no? A la final, como decía, ¿por qué no pusiste bien la respuesta? Me fue mal por tu culpa. No, no funciona. Isaac Valencia, lo que yo veo es que el gato está muy concentrado en lo que está haciendo, ya que él está preparado para sacarse buena nota. En cambio, el perro solo está copiando del gato, ya que él no es responsable y no estudió el anterior día. Bueno, no creo que solo el anterior día, ¿no? Sí hay que estudiar un poquito antes también. Ya. Bueno, entonces eso. Voy a terminar de leer. Luego van a subir más comentarios, ¿ya? Porque si no, me voy a quedar aquí leyendo hasta las 3. A ver, Isaac Valencia. Luego dice... A ver, espérese un ratito que subió alguien más. Camila, yo pienso que el perro es indeciso, además de no haber preparado, y para salvar su nota le copia al gato, ¿ya? No sabemos si va a salvar la nota, ¿no? ¿Sí? No sabemos. Después viene la pelea porque el otro no estudió bien, ¿sí? O porque no le deja copiar. Bueno, este solo es la presentación, en algún momento volveremos sobre ella, ¿no? La idea es el GIF que está ahí, el foco para que funcione, fíjense, ¿no es cierto? Alguien que me interprete ese GIF, por favor. Que no haya participado sería bueno. Que participe y me cuente de ese GIF qué quiere decirnos según el pensamiento crítico. La idea que tenga, no se preocupe. Profe, o sea, podría ser que cada uno tiene que hacer su parte y poner su idea para que hacer que todo el trabajo funcione. Ya, ok, sí. Ese sí hablamos del trabajo en equipo, ¿no? Cada uno hace lo suyo, ¿ve? Si le falta una parte al foco, ese no se va a encender nunca, jamás. Si le falta el tungsteno, ¿ya? Que es un material pequeñísimo, una fibra delgadísima, pero sin eso, ¿ya? No se enciende el foco. Y cuando se quema se daña el tungsteno, ¿no? Es una fibra delgadísima, ustedes la pueden ver en el foco, los focos antiguos se les ve más fácil, los ahorradores no se alcanza a ver mucho, ¿no? Ok, gracias, Micaela. Voy a leer algo. Dice, yo creo que demuestra... A ver, no, perdón. Esto ya lo había leído. Ya. Ok. Listo. Ya. ¿Alguien más quiere contarnos algo? Yo, profe, también este GIF nos puede indicar que siempre una idea se va a construir y debemos partir desde bases y siempre debemos ir mejorando esta idea hasta concluirla y tenerla ya bien hecha para poder expresarla hacia el trabajo que queremos hacer. También esto ocurre, como dijo Micaela, en los trabajos cooperativos, que todos debemos cumplir una parte para tener un buen trabajo mucho más especificado en los temas que se lleve a tratar. Sí, sí. Y hay un comentario adicional de Fabiana que dice, puede ser el construir ideas, no necesariamente grupales, ¿no? Claro, también cuando yo estoy haciendo lo mío, lo personal, tengo que investigar, ¿no? Por supuesto, tengo que investigar, ver de qué se trata, ¿ve? Y construyo mi propia idea. Y mientras no estoy seguro, pues no la propongo. Por ejemplo, los que están escribiendo por el chat, o los que están participando viendo el micrófono, cuando tienen claro más o menos lo que van a decir, escriben o hablan, ¿no? Si no, pues uno dice, híjole, ¿qué voy a decir? Paula Medina, yo creo que esta imagen identifica el cómo construir tus ideas para poder... perdón, ya había leído esto. No. Para poder tener ideas
tener un éxito en tu resultado, es decir, complementar tus propias ideas de manera crítica y usando buenos conceptos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, es la idea, ¿no? Ir complementando. No es que con lo primero ya está listo. ¿Ya? No les quería comentar algo de Marx, pero lo están insistiendo en el otro grupo también, pero ya voy a preparar eso para no meter ahora la cuchara por ahí por este filósofo. Dice Franco Huanca, bueno, es un comentario anterior. Bueno, voy a tomarlo en cuenta, pero ya hablamos de eso. Déjenme leer, por favor, algunos comentarios. Carlos, solo voy a tomar en cuenta la participación. Respecto del gato, me decían algo que se había mencionado, ¿no? De la falta de preparación, y ese es el sentido. Carlos Adrián dice, yo creo que este GIF se refiere a que a medida de que vamos recibiendo algunos aprendizajes, podemos ir formando nuestras ideas y nuestro pensamiento poco a poco hasta desarrollarlo completamente. Es la idea del pensador crítico, ¿no? Gracias, Carlos. ¿Sí? Entonces, es la idea justo del pensador crítico, ¿no? Conforme va aprendiendo cosas, le va poniendo un detallito más a su conocimiento. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, esa es la idea del pensador crítico, que va volviéndose más de reflexivo, pasa ya a tener cierto tipo de maestría conforme practica regularmente eso. Voy a terminar de leer aquí. Diana Paola dice, la pieza faltante del foco es la reflexión que tenemos que hacer para poder entender por completo el tema, ¿no? ¿Ya? Sí, a veces nos quedamos a medias, ¿no? Y queremos hacer un comentario sobre algo, pero no tenemos todo el conocimiento. Entonces, a veces podemos quedar incluso en ridículo, ¿no? Como la persona que les decía, ¿por qué dice usted que la Tierra está en el espacio sideral, ¿no? Flotando. No tiene sentido. Pues bueno. Diana Victoria León, tal vez este GIF hace una referencia a la construcción de la luz, conocimiento utilizando los elementos y características intelectuales, haciendo presente la verdad y la razón y el discernimiento, ¿no? Es puntual y precisa esa participación, súper puntual, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, ¿ve? Hay que ir armando toda la estructura y todo ese rompecabezas. Y conforme nosotros aprendemos a escribir y a expresarnos, el pensamiento crítico se hace más agudo, ¿no? Porque podemos recibir mucha información, pero no sabemos cómo sobrellevarla. Noelia dice que poniendo de nuestra parte podemos elaborar un buen trabajo. Claro que sí, ¿no? Tenemos ahí los elementos, pero si nosotros no, como dice, no ponemos nuestra parte, nuestra voluntad, por más que los profes o los papás se esfuercen, no vamos a ningún lado. A ver. Bueno, Ariel Mejía nos hace estaba un comentario ahí del gato, pero bueno, está anterior que habíamos comentado respecto del esfuerzo. José Morillo, yo creo que se refiere a ir construyendo nuestras ideas a base de cada enseñanza que nos dan. ¿Sí? Eso es importante. A veces uno dice, ¿para qué me dan esto si esto no lo voy a aplicar en la vida? ¿No? No lo voy a aplicar. ¿Cómo sabe usted que no lo va a aplicar? Eso es a veces la falta de contexto que tenemos, ¿ya? Déjeme leer. Alguien más dice, Kevin, esta diapositiva nos muestra un proceso para llegar al objetivo, agregando cosas nuevas cada vez, ¿ya? Esto se une mucho a lo que dijo Martín Rosero, que a veces que la tortuguita hacía cosas que se van aparentemente contra su naturaleza, ¿no? Lo que hizo Ulises, eso extraordinario. ¿Cómo es posible que quiera hacer algo que es irracional, ¿no? Cosas por el estilo. Avancemos. Por favor, alguien que nos... dos cosas. Una, que nos ayude primero con la lectura, y dos, que nos interprete, según la lectura que está ahí, qué significa eso de esa ballena volando, ¿no? Y todo lo que ustedes están viendo ahí, ¿de acuerdo? Pero primero que nos ayude alguien que no haya participado, por favor, todavía con la lectura. Puedo yo, profe. A ver, creo que María Paz abrió primero el micrófono. Ok, gracias. El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento, los elementos del pensamiento.
Y los estándares intelectuales más básicos del pensamiento, estándares intelectuales universales. La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico, la verdadera mejora del pensamiento. Esta está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. Muchas gracias, María Paz. Fíjense lo ultimito, ¿no? Mientras piensan y me dicen qué hacen esos GIFs ahí, de qué se trata, ¿no? Esto, reestructurar el pensamiento. Les decía y repito recurrentemente esto. Cuando yo estaba en la escuela, los libros de educación decían que Abdón Calderón murió con la bandera en la boca gritando ¡Viva la patria! Casi, ¿ya? Pero cuando fui creciendo y fueron cambiando las estructuras y los libros y la propuesta, pues el pobre había pasado las de malas y murió de otra manera, ¿no? Pero bueno, son estas cosas, reestructura el pensamiento, híjole, no ha sido así, ¿no? No ha sido que una tortuga y 4 elefantes gigantes sostienen la tierra, híjole, no, no ha sido así, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Cuando me dicen de niño que yo escucho si lloviera caramelo o si llovieran dulces o si esa canción que dice si caen limones aprende a hacer limonada, entonces yo me salgo a ver, está lloviendo, a ver si caen limones o caramelos, ¿no? Son como las ideas medio raras que uno puede tener, pero vamos reestructurando el pensamiento, ¿sí? Vamos cambiando un poquito eso. Cuesta al principio porque a veces estamos acostumbrados y arraigados a algo y nadie nos saca de ahí, ¿no? O sea, es que esa es mi verdad y eso es, yo soy así, no sé qué, ya, hay que tener cuidado. Bueno, ¿quién nos ayuda a interpretar? Esta prácticamente es la última, ¿no? Porque ahí hay un video que les quiero dejar, terminamos con ese video y de una vez me adelanto, se van, si necesitan corregir algo de la tarea en equipo, de acuerdo a esto que hemos visto, sobre todo las conclusiones, la diapositiva de las conclusiones, que tienen que ser súper precisas y elaboradas de acuerdo a esta estructura, y de ahí el resto, pues simplemente la suben, ¿no? ¿Ya? Ya les voy a abrir el espacio una vez terminamos, mientras ustedes revisan, y en menos de 5 minutos ya está subido. A ver, ¿quién nos ayuda interpretando estas imágenes otra vez? Para redundar en lo que ya hemos dicho y afianzar este proceso de aprendizaje. A ver, ¿quién nos ayuda? Podría hablar. Ya estás hablando, dale Martín. Ok. Pues bueno, de lo que yo estoy viendo aquí en estos GIFs, es que, pues primero quisiera comenzar con que nosotros, las personas, tenemos las cosas muy establecidas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Es que a nosotros desde la primaria nos enseñaron que, pues, solo por dar un ejemplo, multiplicar se hace de esta manera, y si es que nosotros multiplicábamos de otra manera, el profesor nos solía poner mal porque querían que lo hagamos de esa manera. Entonces terminábamos siempre haciéndolo de la manera en la que el profesor lo pedía, ¿verdad? No nos daban como, por así decirlo, esa libertad de pensamiento para, para hacernos más críticos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Es porque esto se va contra lo que acabé de decir, básicamente, porque primero que nada, bueno, no sé si es que la ballena esté nadando, para mí está volando esa ballena. Está volando, sí, está volando. Ok, ok, sí. Entonces la ballena está volando y el barco está flotando alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces se va en contra de lo que ya está establecido. Básicamente lo que nos quiere decir esto es que salgamos de nuestra zona de confort y que aprendamos a pensar más allá de lo que en realidad nosotros creemos, pensamos y hacemos, ¿verdad? Y pues, bueno, el cerebro a ese sí no le pude ver mucha interpretación, básicamente es como nosotros estudiando, ¿no es cierto? Podría representarnos a nosotros estudiando y nutriéndonos de conocimiento para hacernos personas más críticas, ¿verdad? Y pues a todo lo que acabé de decir, me gustaría añadir que pues he escuchado varias veces que dicen que si no estás hecho para algo, entonces no lo puedes hacer, pues no sé qué tan cierto sea esto, pero en mi opinión personal, si es que tú te lo planteas y lo quieres conseguir, pues dale, o sea, con todo tu esfuerzo y pues, ok, y pues probablemente al final lo termines consiguiendo, ¿verdad? Entonces, pues, básicamente a esto es a lo que estarían yendo más o menos
GIF de acá, pues salir de nuestra zona de confort y no regirnos a las reglas y a lo que nos ha dictado la sociedad de lo que se debe hacer y no debe hacer, porque nosotros también tenemos opinión y podemos diferir o estar de acuerdo en algo, en un cierto tema. Ok, les voy a proponer Tengo algo. algo que acotar. Sí, solo antes de que acotes, les voy a pedir al que me encuentre el nombre de este científico que voy a mencionar, voy a dar unas características, y al primero que me lo escriba, no, abra el micrófono y lo diga, ¿ya? Pero es lo siguiente. A la mamá de este, que fue científico más tarde, ¿no? Este niño estaba en la escuela y le llegó una carta a la mamá. Isaac Newton. Le llegó una carta a la mamá y, y la carta decía que, o sea, la verdad, ¿no? Que ellos, que los estudiosos pensaban, ¿no? Decía, mire, su hijo es un desastre, o sea, no tiene la capacidad mental, no le podemos educar nosotros y nada. Entonces, cuando el niño le ve a la mamá y dice, ¿qué dice la carta? La mamá le dice, mi amor, en esta carta dice que ellos no te pueden educar porque tú eres demasiado inteligente y no tienen las herramientas necesarias para ayudarte, así que te vas a quedar aquí conmigo, ¿no? Sin Albert embargo, Einstein sería. Thomas Edison. Thomas Alva Edison. Entonces, yo dije, no. Thomas Edison era. ya, ¿quién fue el primero que dijo? Yo dije, no, mentira, no sé, pero yo también dije. Como 3 personas lo dijeron al mismo tiempo. A ver, ¿quiénes dijeron Thomas Alva Edison? ¿Ya? María Paz, ¿quién más? Yo, Anthony Carrillo. Anthony Carrillo. Yo, Rafael Vallegan. ¿Quién más? Ah, ya, espera. Déjenme un ratito porque si no, espérense un rato porque si no escribo aquí, luego ya me toca revisar. Entonces, María Paz, ya. Entonces, fíjense, esa es una situación, ¿no? ¿Ya? De alguien que parece que no estaba en los cabales, pero ahí está. ¿Ve? Bueno. Alguien quería acotar algo a la diapositiva, que le dije que se espere un ratito. Yo quería acotar. ¿Qué quieres decir, que? De que las GIFs, que ahí podemos ver ese barco volador y a esa ballena con esa persona que posiblemente es Jonás, referencia bíblica. Que puede significar que usando nuestro pensamiento y nuestros ideales, tenemos que expandir nuestro conocimiento con imaginación y tratar de buscar nuevas respuestas a los diferentes problemas que se encuentran. Y generalmente estas respuestas pueden estar fuera de lo convencional o pueden ser tan simples que nadie las haya pensado antes. El mundo y el universo es un lugar muy grande, así que no siempre sabremos todo, pero acercarnos a esos conocimientos puede llevar a grandes soluciones. Ya, ok. Voy a leer finalmente una aportación de Doménica, ¿ya? León dice, pienso que los GIS hacen referencia a un análisis y evaluación externos de una tierra o concepto específico. Con estas evaluaciones y análisis podemos dar paso a conclusiones de síntesis que abarcan hechos, argumentos, abarcando hacia todo el tema. A ver, ¿ya? Bueno. Es decir, fíjense, nosotros a veces no tenemos la propiedad para decir, no, es que así debe ser, ¿no? Así debe ser. Nos dijeron que así era y así debe ser. ¿Ve? Entonces, siempre es bueno a veces investigar un poquito, ¿no? Investigar un poquito. Por eso la invitación a que ustedes vayan mucho más allá, a profundizar en el conocimiento. Hay cuestiones que uno dice... ¿Podría agregar algo también? Perdón, agrégalo, por supuesto. Sí, también a veces yo he visto muchas veces en algunas partes que muchas de las veces la gente ya teniendo, por ejemplo, enfrente, tal vez digamos la respuesta, tal vez algo que, o sea, ya dice, por ejemplo, sobre algún tema, dice, ese tema me gustó y se va nomás, pero, o sea, ya dijo nomás que el tema le gustó, pero no investiga, o sea, eso me parece como tal vez un poco raro porque, o sea, dice ya que le gustó el tema, pero no investiga, o sea, tiene dudas y tampoco no investiga. Y luego, claro, se queda sin informarse. Entonces pienso yo que
hay que mejorar nuestro conocimiento porque a veces, muchas de las veces hablamos como y escribimos como hablamos, entonces por eso creo que habría que mejorar nuestro conocimiento en diferentes temas, tal vez, porque probablemente nos pregunten igual de ese tema y tal vez quedemos mal, ¿no? Gracias, Martín. Voy a solo a complementar o a sintetizar lo que tú dijiste con lo que Victoria Moreno nos dice. Yo creo que los GIFs quieren decir que primero debemos estudiar y empaparnos de conocimiento y según eso analizar y evaluar para mejorar nuestro pensamiento, como dice el texto. Y quiero terminar con esto. Gracias, Victoria, que eso me da pie para esto, ¿no? Cuando estaba en el bachillerato, sobre todo en tercero, en segundo, los estudiantes hablaban de la no existencia de Dios y cosas de esas, ¿no? En el proceso de crecimiento, en la adolescencia y eso, pues a veces nos llegan nuestras épocas de esas crisis existenciales, ¿no? Pasa eso. Entonces, hablaban contra la iglesia y cosas de esas así por el estilo. Entonces, creo que ya les mencioné esto, ¿no? Pero valga la acotación. Yo les decía, bueno, usted está hablando en contra de la iglesia, esto y lo otro. Muy bien. ¿Ha leído estos documentos? ¿Ha investigado? ¿Sabe de dónde viene esto? Claro, y cuando les hacía la pregunta así entre espada y pared, pues, no, se quedaban bastante desconcertados. Y les decía, no es para hacerles quedar mal, sino simplemente es para mostrar que cuando nosotros vamos a dar una opinión, tenemos que saber qué estamos diciendo, ¿no? Siempre me gusta decir este ejemplo y lo dije en el aporte anterior. La última manifestación que me acuerdo que se hizo en el gobierno del expresidente Rafael Correa, estaban manifestándose sobre la entrega de los carnets estudiantiles. Y al que estaba delante de la marcha, que era el presidente de los estudiantes universitarios, a nivel nacional me parece, le decían, ¿y usted por qué está manifestándose, no? Entonces decía, lo que pasa es que nos tienen que entregar los carnets y eso. Y el periodista, la periodista le dice, o el periodista, bueno, no me acuerdo si era hombre o mujer, pero dice, pero si se están entregando desde la semana pasada. Dice, bueno, solo por si acaso. O sea, ni siquiera sabían que ya se estaban entregando, ¿no? Y había otros que decían, ¿y usted por qué está aquí? Es que a mí me trajeron. Yo vine con él, pregúntele a él. O sea, ni idea, ¿no? Entonces, a veces son cosas de esas. Terminemos, por favor, ya esto. Bueno, no está aquí el video. Ya les voy a presentar este video a modo de síntesis. Voy a dejar de compartir. Solo un video para finalizar, porque este que les estoy compartiendo creo que es ¿cómo se llama? Sí, el que es de ustedes, el que les voy a enviar, ¿ya? Porque con el video se hace súper pesado. Ya. Voy a compartirles esto, por favor. Con eso cerramos. Y después de que termine el video, apagamos las cámaras y nos vemos a la 1:29. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por favor. Solamente vean eso. Solo les comparto este video, revísenlo porque les puede hacer falta para algo, luego ya un comentario. La próxima vez que nos veamos va a haber una evaluación, ¿ya? Tengan a mano sus apuntes, ¿va? El pensamiento crítico va a estar como de fondo para esa evaluación, ¿de acuerdo? Por eso quiero compartirles esto y les voy a compartir el link de este. Es que me da miedo solo compartirles el link y dejarles que ustedes vean, ¿ya? Sí, puede ser un arma de doble filo. Algunos de pronto no la ven. ¿Ya? Voy a compartirles el video. Espérense un ratito. Ya, ahora sí. La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet,
En unas pocas horas generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre: ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. Otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías existentes. No sabes si en el futuro uno de tus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio, entendemos el idioma o el cálculo. Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender un problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizarlo en conjunto. Puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política. Serán temas con los que volverán a tratar en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores privilegian el debate y el diálogo sobre el traspaso de contenidos. Y no es una coincidencia, porque los finlandeses están acostumbrados a conversar, conocidos por el hábito de reunirse en termas frente a las bajas temperaturas, hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico, cualquiera de tus estudiantes, toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toman, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro. Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usas el pensamiento deductivo cuando pides a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basados en un conjunto de evidencias como concluir que eres el segundo hermano porque habías dicho que tenías un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las del patio lo son. Es el método que usa las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que en un trabajo ocupemos un 30% del tiempo en buscar fuentes y un 70% en el análisis. Sin buenos profesores, pensadores críticos capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el profesor. No importa si no dicen lo que tú esperas escuchar. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, solo una indicación. Revisen si hay algo que acotar, que agregar. Y lo otro, les voy a subir, por si acaso, otra vez esto del video del postconcilio, ¿ya? Para que aquellos que quieran hacer el comodín, pues lo hagan y lo suban hasta máximo el miércoles próximo. Recuerde, hay algunos que ya lo hicieron, revisen su tarea anterior, ya la hicieron, ya la subieron. Eso pueden enviarlo. ¿Cómo hacen el comodín? Simplemente ustedes elijan la herramienta, ¿no? Como quieren presentarlo. Dije video, audio, historieta, caricatura, collage, un resumen, no sé, una presentación en Prezi, Canva, no sé,
lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y lo suben máximo hasta el próximo miércoles. Y recuerden, es un comodín, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna inquietud de esto? Y nos vamos. ¿No? Entonces, nos vemos 1:29. ¿Puedes repetir lo último? No A ver. escuché bien. Lo del comodín, les voy a subir la información para que lo entreguen máximo hasta el próximo miércoles. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo hacen como ustedes quieran. Eligen lo que sea del comodín del video que les voy a subir, ya que ya lo habían trabajado varios, solo como un detallito para complementar este trabajo, ¿ya? Tengan presente lo que hemos visto, ¿sí? Profe, también le puedes subir la descripción del comodín para Sí. ver cómo hacerlo. Sí, eso ya lo voy a subir. Aquí lo he dicho para que se escuche también y también voy a subir por escrito, ¿de acuerdo? Por si acaso. Algunos son más de escuchar y otros son más de leer. ¿Listo? Nos vemos 1:29. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues se queda simplemente y me la hace. Y al resto puede desconectarse porque yo voy a finalizar también la reunión para poder bajar la Profe, me clase. puedo quedar con usted, sí. Por... Sí. Nos vemos. Descansen, por favor. Levántense. Vaya a ver qué está pasando en la calle. Saque la cabeza por la ventana, aunque sea. Profe, para subir la tarea grupal, ¿nos va a subir hoy la asignación? Sí, ya les voy a subir. Ahorita terminamos esto, me dan, no sé si alguien se va a quedar a conversar, pero espérense un ratito, ¿no? Ya... Yo quisiera hablar Yo al final de la clase, profe. Sí. Tranquilos, ya nos quedamos conversando los que quieran. Y mientras conversamos voy a tratar, porque ya tengo listo para hacer la asignación nada más, pero ya les voy a subir, ¿ya? A ver. Pero primero quiero escucharlos. El resto puede salir, por favor. Salgamos nomás que yo voy a finalizar la reunión, ¿ya? Para poder conversar con sus compañeros. Por favor. Gracias. Y ya se... ¿Listo? A ver. Vamos saliendo, por favor. Gracias.